Saludos amigos, aquí Ruth Elisa nuevamente en otro episodio de Metamorfosis Escuela de Vida Podcast y hoy iniciamos una nueva sesión basada en mi libro Códigos del Ser, donde estaremos discutiendo con distintos profesionales de la conducta cada capítulo por las siguientes 15 semanas. Y hoy tengo el gusto de tener conmigo a una colega trabajadora social clínica, psicóloga también y coach de mentalidad, Fidelina Duclos. Así que Fidelina va a estar compartiendo con nosotros en este primer video acerca del primer capítulo del libro Códigos del Ser. Bienvenida, Fidelina. Bueno, muchas gracias, Ruth. Muchas gracias para que me diste la oportunidad de participar contigo en este espacio donde pues compartir este libro que se ve bien jugoso. Bien bueno. Y felicitarte pues por el logro, ¿no? De tener tu primer libro, Códigos del Ser. Ahí está. Gracias. Ahí está el libro Códigos del Ser. Y mi intención con estos 15 espacios es ayudar a las personas a entender mejor, desmenuzarle un poco más los conceptos, todo lo que habla en el libro, porque Códigos del Ser es cómo sanar el trauma desde la perspectiva holística espiritual, que es lo que yo he aprendido. ¿Sí? Y además de yo ser como trabajadora social clínica, soy coach de trauma y aquí plasmo lo que me ayudó a mí. Sí, para mucha gente es como nueva información. Si usted no tiene un poquito de trasfondo en salud mental ni de conducta, puede tener confundirse o no entender bien, y mi idea es que usted pueda recibir una especie de tutoría con esto y seguir aprendiendo más sobre su conducta y cómo podemos mejorar y cambiar nuestra vida. Excelente. Así que, Fidelina, tú eres la encargada aquí de este episodio de hoy. Así que adelante, cuéntanos tu impresión y este primer capítulo, que se llama Fundamentos del Ser. Claro, claro. Bueno, el libro pues lo sigo leyendo, no lo he terminado todo, pero por lo que he leído me gusta muchísimo, porque la parte que me gusta muchísimo es que tú te presentas como tú. Das muchos ejemplos de tu vida, muchos ejemplos de tu vida y de lo que has logrado hasta ahora. Y yo siento que, pues, como el que lee, entiende que, bueno, esto no es solamente una historia, esto es real, ¿verdad? Sí, Entonces tú comenzaste a conocer en ti esos códigos y quieres ayudar al público a eso. Entonces, cuando tú empiezas tu primer capítulo, y me gusta mucho esa pregunta, dices, ¿amas ser quien eres? Es una pregunta muy poderosa, sí. ¿no? Inmediatamente empiezas a decir, yo no. Cuéntame un poquito de eso. Sí, yo creo que fue, a veces yo he hecho esta historia en diferentes videos y para los que me siguen, yo creo que esa fue como la pregunta más confrontadora que yo empecé a hacer cuando me empecé a cuestionar por qué esto, por qué lo otro. Yo siempre hago la historia de todo comenzó un día escuchando al doctor Wayne Dyer, cuando lo escuché diciendo, tú no atraes lo que tú quieres, tú atraes lo que tú eres. Si esa pregunta a mí como que me caló en el espíritu, fue como una flecha, ¡plank! Y entonces empecé a cuestionarme quién yo era. Sí, entonces al empezar a cuestionarme quién yo era basado en lo que yo atraía, todo lo opuesto. Entonces, yo vivía desde la mentira y lo hablo en el capítulo del ego, hay que entender el ego. Yo soy una buena persona, yo no tengo ningún problema, yo ayudo a las personas. Entonces esa era toda mi fantasía siempre, negando la realidad, porque nuestras relaciones son el espejo de nosotros. Si una persona puede decir que tiene una autoestima de 10, pero si tú atraes relaciones disfuncionales o tóxicas, hay que prestar atención a lo que no vemos. Y aquí habla el libro de eso. Entonces, cuando yo me di cuenta, o sea, tu vida es un imán, un reflejo de el poco amor que tú te tienes a ti misma. Chan, eso fue como que entonces tuve que reconocer, yo no me amo, yo no me amo. Yo no amaba a quien yo era, yo realmente detestaba mucho, y lo puedo decir sin ningún juicio, yo detestaba mi personalidad tímida. Para mí el ser tímida era una limitación y no entendía por qué. Detestaba que yo misma creaba circunstancias donde me causaban dolor. No entendía por qué. Entonces tenemos esta dualidad, ¿cómo podemos amar a alguien
claro, tenemos que aprender a amarnos, pero cómo yo podía amar esa parte de mí que más que ayudarme, me sentía que me destruía completamente. Claro, claro, claro. Y yo creo que eso es una pregunta que la persona normal, no voy a decir que seamos anormales, pero la persona regular quizá no se la hace, No, ¿no? Ama ser quien eres, porque, como tú bien lo hablas en tu libro, hemos sido programados, ¿no? Y llega un momento en que tú ni sabes quién eres, ¿no? Porque hemos cogido costumbres, enseñanzas de nuestra cultura, de nuestra familia, y tú en esencia no sabes quién eres, ¿no? Y mucho sí, menos te lo vas a preguntar. y la verdad es que la mayoría de la gente no sabe quiénes son. Yo le pregunto a mis clientes, o sea, ¿quién tú eres? Ah, yo soy trabajadora social, yo soy mamá, yo soy, Sí, o sea, pero eso no es, eres tú en esencia, eso es un rol que tú tienes, eso es parte de lo que tú haces, pero ese no eres tú. claro, claro, claro. Ese es el papel que has escogido, ¿no? Como tú ahora acabas de decir, cada uno es el reflejo de lo que uno elige, ¿no? Exacto. Entonces, ya. Eh, hablas mucho de la cultura, ¿no? Y compartimos la misma cultura latina y entendemos, y claro, otras culturas no son exentas de esto, pero la cultura latina, pues como la conocemos más, y tú hablas muy bien en el libro, cómo la cultura nos ha, pues, mantenido en el mismo espacio de no sentirnos que somos suficientes y que tenemos que complacer a los de afuera. Eso no nos ayuda a conocernos tampoco, ¿no? No, no, Claro. porque siempre estamos educados y somos programados porque somos programados. Punto. O sea, es como somos como una computadora que es programada, por eso yo hablo de los códigos, porque Ujú. somos programados por la cultura. Si ahí hay un espacio donde digo, nuestra familia nos programa, la educación nos programa, el gobierno nos programa, la religión nos programa. Si al final terminamos siendo una copia de todo, tratando de llenar las expectativas de todos menos la nuestra. Claro, claro, claro. Algo que me interesa, que lo veo muy interesante, y yo ya te conozco y he escuchado tu opinión acerca del caso, es la parte de religión. Aquí hablas muy claramente de cómo la religión y cómo vivimos en una cultura que es muy religiosa, cómo para ti, cómo tú piensas, cómo te ha cambiado eso a ti, comenzar a hablar así, abiertamente. Sí, I mean, yo hablo de la religión porque para el que no sepa, porque a veces la gente me escucha mucho hablando de religión y piensa que yo hablo de esto, pero yo nací en la religión, yo nací en el cristianismo y hablo en el libro la historia al principio, o sea, mis primeros 35 años fueron en la iglesia. Y yo vengo de una familia muy religiosa, como la mayoría de nosotros, pero tras bastidores realmente no se sentía mucho el Espíritu Santo. Ni lo que se vivía era muy religiosamente la paz en nuestra casa, como la mayoría de nosotros. Entonces, ¿por qué vivimos de la doble moral? Así somos programados, Claro, negando el problema principal y haciéndonos creer que todo se soluciona con Dios. Si yo no culpo a mi mamá, ella hizo lo mejor que pudo siempre y trabajó mucho, pero era presa de sus emociones, de sus impulsos. Y mi padre, pues, estuvo ausente, fue alcohólico, mujeriego, se suicidó cuando yo tenía 13 años. Si todo eso era como, vivimos en la doble moral, vamos a la iglesia y pensamos que en la iglesia se soluciona todo, pero cuando llegamos a nuestra casa siguen los mismos problemas. claro. Siguen los mismos problemas, siguen los maltratos, sigue la violencia. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado a callar, se nos ha Mm, enseñado enseñado a que, ok, Dios lo puede todo, vamos a la iglesia y se resuelve todo. Pero cuando claro. llegamos a la iglesia sigue el mismo infierno, porque no nos hacemos cargo y pensamos que la salud mental tiene que ver con ser religioso. Mm, Y no, claro, no es así. Entonces, yo hablo de mi experiencia, del daño que me causó a mí esta doble moral, esta doble vida de no enseñar a la gente a hacerse cargo de los problemas que tienen en su casa. ¿Ve? claro, Usted puede ir a la iglesia y gritar gloria a Dios, hablar en lengua, danzar, hacer todo lo que usted quiera, pero si usted en su casa está ausente para sus hijos, algo anda mal. Si usted en su casa bota sapos y culebras, vive en la violencia, vive en la agresividad, algo anda mal. Eso no es claro, saludable. claro, claro, claro. Y tú bien lo presentas en tu libro, diciendo cómo se nos hace más fácil, pues, bregar con cosas que podemos ver
sea un dolor en el cuerpo, sea un dolor de cabeza, pero cuando hablamos de situaciones que son del alma, ¿no? De las emociones, nos cuesta. Entonces vamos hacia afuera, buscamos de Dios hacia afuera, en vez de buscar la solución hacia adentro. Cuéntanos, Exacto. Alisa. Muy buen punto, porque es como yo digo, o sea, se nos ha enseñado a, ok, tienes un dolor físico, tienes alta presión, vas al médico, te hace el laboratorio, buscamos desesperadamente una opinión, qué sé yo qué más. Tenemos dolor del alma, o vete a la iglesia y llora, o estás desconectado de Dios. Entonces, ¿por qué no le podemos dar la misma importancia que tiene Claro, el dolor físico al dolor del alma? Menospreciamos el dolor de la gente cuando le decimos, vete, busca de Dios, en vez de toma acción para que te sientas mejor, para que aprendas a regularte, para que aprendas a escuchar qué te quiere decir el dolor. claro, claro. ¿Tú piensas que quizás inconscientemente a un cierto miedo quizás en que la gente, porque acuérdate que hay también un estigma de ir a buscar ayuda, psicólogos, terapeutas, es una cosa que tú estás muy mal, ¿no? Es Sí, más fácil decir que tienes un cáncer que decir que tienes una depresión. Entonces, ¿habrá un miedo de alguna manera en la cultura? posiblemente, definitivamente hay un miedo y es el miedo de enfrentar la realidad, el Mm, miedo de enfrentar quién soy, el miedo de enfrentar y ser responsable de mi conducta. Si es claro, más fácil pretender, ok, vete, vete, porque Dios no te va a juzgar, Dios no te va a ver frente a frente, tú no sientes a Dios frente a ti cuando estás hablando del problema. Simplemente lo estás verbalizando y pidiéndole a Dios, pero no tienes el feedback de otra persona, que es lo que nos asusta tener. De otra exacto. persona que necesariamente no te va a decir lo que tú quieres escuchar muchas veces, como es un Mm, profesional de la conducta, porque el claro, profesional de la conducta está para guiarte a encontrar la verdad, esa verdad que no queremos ver o que no podemos ver o que no estamos listos para ver, pero te va a preparar para verla. claro, claro. Entonces es más fácil negarnos y decir, no, déjame ir a la iglesia, porque es más fácil ir allí una hora al culto 2 o 3 veces a la semana, pero seguir negando que tengo un problema porque no quiero enfrentarlo, por el miedo. Exacto. El miedo a cambiar, el miedo a lo que pueda ser, ¿no? Y Exacto. aquí hablas, pues hablando de eso, vamos a hablar un poquito de lo que tú mencionas aquí, el poder del hábito, ¿no? Sí, Cómo nos acostumbramos a hacer cosas que aunque no nos ayuden, las seguimos haciendo porque nos sentimos cómodos haciendo, porque eso es lo que sabemos hacer, ¿no? exacto. Sí, como yo menciono, el 95% del tiempo estamos en piloto automático. Sí, explico cómo nosotros desarrollamos esos hábitos, pero más que nada, aparte de todos los hábitos que podemos desarrollar y cómo los desarrollamos, y por qué es importante entender el hábito, porque es lo que nos dirige día a día. Sí, si tú no estás consciente, porque a veces creo que porque tengo el hábito de comerme 3 platos de fritura es un buen hábito porque lo hice parte de mí, pero no necesariamente es así. Ese hábito no es saludable. Nuestro cuerpo, nuestro subconsciente no entiende de buenos hábitos y malos hábitos. Simplemente tú educas y programas tu cuerpo con esos hábitos, pero Mm, no necesariamente porque yo no, crecí en una cultura o en un hogar donde gritaban, ese hábito de comunicarme gritando es saludable. claro, O ese claro. hábito que yo vi en mis padres de faltarse respeto siendo infiel es saludable para yo implementarlo en mis relaciones. O ese hábito de insultar a mis hijos cuando tengo un coraje no es Mm, saludable tampoco. ¿Ves? claro, Entonces, ¿cómo claro, estos hábitos no pensamos porque lo hicimos parte de nuestra identidad y lo vimos en nuestra familia, pero no claro. necesariamente es normal, especialmente Ujú, cuando tú llegas aquí a Estados Unidos, donde yo vivo en Ohio, y tú ves que la gente no se grita para hablar, incluso no discuten gritando. O sea, los gringos son bien, a veces yo tengo que pegar el oído así porque hay gringos que hablan bien suave y yo, pero ¿cómo no lo oigo, no lo escucho, no lo entiendo? Sí, porque ellos hablan y hasta discuten hablando. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? Sí, pero hasta que tú no llegas a otro ambiente, tú no te das cuenta de, ok, tenemos un problema social, que nos claro, hemos adaptado a creer que el gritarse es normal, el claro, insultarse es normal y lo hemos hecho parte de un hábito. claro, claro, claro. Sí, en ¿No? el Y libro hay, también menciono lo de las emociones. Nuestras emociones se crean un estado de habitual también. mm, claro. Me Ujú, habitúo a sentir tristeza, me habitúo a sentirme miserable, me habitúo a vivir en la mediocridad y a ser infeliz.
es un hábito, porque las emociones también son a base de hábitos. Claro, sí, mencionaba los hábitos que pueden ser emocionales, pueden ser físicos, pueden ser relaciones con otras personas, que me habitúo a que me relaciono con este tipo de personas de esta manera, porque hay un estereotipo de que, por ejemplo, que los hombres son tal cosa, o porque las muchachas se visten de esta manera. Es decir, tenemos estereotipos bien específicos y creamos esos hábitos, ¿no? Sí, Entonces, esos hábitos podemos cambiarlos. definitivamente. Yo como hablo en el libro, o sea, no hay excusa para no cambiar nuestra. Y te habla alguien que ha estado trabajando con sus malos hábitos por los pasados 3 años, pero cambiar hábitos es intencional. Eso no viene por un Intencional, milagro. claro. No, es un milagro. Hay que primero identificar el hábito. ¿Cuál es el hábito que yo adopté que no me ha servido para nada? Si, como digo en el libro, o sea, si tú tienes un hábito de sentirte miserable, de alimentar, qué sé yo, tienes patrones tóxicos, o sea, comienza escuchando cosas que sean lo opuesto, cosas que te ayuden a ser saludable. Yo quería desarrollar el hábito de cómo puedo cambiar mis emociones y sentirme bien. Pues empiezo a escuchar psicólogos, empiezo a escuchar gente que te llene la cabeza de pensamientos distintos, de cómo procesar tus emociones, de cómo trabajar con este problema que tú analizas en ti. Claro. Porque por default entonces me pongo a ver novelas que me reafirmen lo miserable que podemos ser, tolerando infidelidades, haciendo cosas que no son saludables para nuestra vida. No, hay que comenzar a tomar nuestra vida en nuestras manos y sentarnos a dirigirla. Y a veces sentarnos a comenzar por lo incómodo, escuchar cosas que no son familiares, pero son las que yo quiero traer a mi vida y programar mi vida con eso. Claro, claro. Me gusta mucho cuando dices que es intencional, Es intencional, porque es algo que no te va a llegar de la nada. Es no, algo que si no a propósito no lo haces, no lo vas a tener. ya. Yeah. Ahora, me imagino que como uno no saber al principio como preguntas, ¿sabes quién eres? Cuando comienzas a preguntarte eso, entonces comienzas a buscar, me imagino también, ¿no? Exacto. Sí, Claro, porque a través de la pregunta, del cuestionamiento, es cuando podemos darnos cuenta de la verdad. exacto. Sí, a veces cuando la gente, por ejemplo, no siempre todo el mundo está listo para escuchar la verdad. So, pero ya cuando tú tienes la intención, ¿por qué? Porque la verdad duele muchas veces. Sí, es el Mm, miedo que tenemos de verla y de enfrentarla, pero si una vez tú te das cuenta de la verdad nos hace libres, dice la Biblia. Me encanta, te sí, hace libre, te libera. Y te lleva a realmente a poder tomar acción y hacerte cargo de todo lo que ha estado oculto a través de la mentira en ti. claro, claro. Es un tema que es fascinante. Y claro, vamos a entrar en la parte que a mí me fascina y es el ego, Sí, porque estamos que todo esto lo maneja el ego, ¿no? sí, hay una parte, y de hecho hay un capítulo entero del ego porque la gente no sabe, no nos enseñan a entender el ego. Y el ego es simplemente el falso centro. Y en el capítulo del ego usted va a encontrarse, porque una de las cosas más importantes, y yo he tenido estudiantes, tú que estudiaste psicología, tuve una estudiante psicóloga doctoral conmigo, y ella me decía que el ego en la psicología no se presenta como lo presenta la espiritualidad. Claro. Sea, es muy distinto. O sea, la Ujú, espiritualidad te lo desmenuza más, sí, te ayudan a ir más profundo a entender esta parte de todos nosotros. sí, Entonces el ego es como, yo lo describo cuando llegamos al capítulo del ego, pero lo voy a mencionar aquí. El ego es el falso ser, pero es lo que los cristianos llaman la carne. Podríamos llamarle lo que los cristianos llaman la carne. Mi carne es el ego. El ego es la división mía para conectar con Dios. Porque el ego es el yo soy esto, yo soy otro. No, somos uno con Dios y Dios es uno con nosotros. mm, Esa es y cuando nos vemos como hechos a imagen y semejanza de Dios, no hay tal cosa como separación. El ego es lo que nos separa de Dios, lo que nos hace ver que hay otra y nos crea esta falsa imagen como hacia mí. Tú eres una profesional, tú no tienes ningún problema. El ego siempre te va a llevar a mantenerte donde has estado, siempre. No busques como ayuda manera de protección, ¿no? De como alguna manera. manera de protección, es un mecanismo de defensa. El ego no es Claro, malo en sí, es claro, simplemente un mecanismo de defensa que viene desde los tiempos de los primitivos, o sea, fue creado para ayudarnos a sobrevivir. claro. ¿Sí? Y si no entendemos el ego, estamos fritos.
Si una de las cosas que yo enseño a mis clientes es entender el ego, o sea, porque usted tiene que dirigir el ego, pues su ego no lo puede dirigir a usted más. Mm, No, wow, exacto. Ahí, bueno, yo sé que tienes un capítulo que hablas de eso, pero esa parte ahí que mencionas que el ego no te maneja a ti, que tú manejas al ego. Yo creo que la mayoría de las personas que andamos caminando por ahí se dejan llevar del ego. Es oh, el ego que los maneja para absolutamente. toda parte. Sí, Claro, porque el ego es el que, el ego es el que nos, el ego le gusta estar en control. Entonces claro, esa parte que quiere tenerte en control, porque es el encargado de mantenerte seguro. Entonces, si yo he sido toda mi vida una persona comedora compulsiva, por decirlo así, por mis traumas, qué sé yo qué, tan pronto yo trato de tomar una decisión distinta, eso va a levantar una alarma en el ego, porque tú estás tratando de hacer algo distinto. claro, ¿Por qué tú estás tratando de hacer ejercicio? Eso no hay necesidad. ¿Por qué tú estás tratando de ser diferente? Si siempre has vivido bien así, o sea, no has vivido bien porque el ego no sabe distinguir, el ego claro. simplemente sigue un programa. Si tú Sí. como ser humano tienes que entender es que ese programa no me ha ayudado, tengo que cambiarlo. Entonces Mm, tienes que llevarle el mensaje al ego, o sea, tenemos que aprender a trabajar en conjunto. Si tienes que llevar al ego a sentirse seguro, o sea, esta decisión que estoy tomando es por mi bien, me hace bien, me hace, entonces tienes que empezar a trabajar también con esa parte de ti, porque si el ego sigue presionando, es el que bombardea con pensamientos que de autosabotaje. claro, claro. Bueno, yo sé que tienes un capítulo para eso nada más, entonces vamos a seguir caminando en el primer capítulo, que es más o menos, pues son los fundamentos del libro entero. Hablas mucho del trauma de infancia, ¿verdad? Y cómo, cómo lo experimentamos y cómo eso pues nos afecta, pues de ahí en adelante, la vida entera, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, I mean, como yo hago el cuento en el libro y explico siempre, yo aún siendo trabajadora social clínica no sabía que tenía trauma, no lo sabía. Entonces cuando yo me di cuenta, o sea, porque yo sabía que no me gustaba hablar de mi infancia, era algo que aún, yo trabajé 15 años en un hogar de niños maltratados en Puerto Rico, y yo nunca me acuerdo mencionar mucho mi infancia. Nunca me gustaba y trabajaba con niños y yo me acuerdo que yo siempre trataba de no hablar del tema porque para mí era un tema doloroso, o sea, no tenían buenas memorias de mi niñez. Si todo lo que no nos causa buenas memorias tratamos de evadirlo, ¿ves? Sin Claro. reprimirlo. So, y Ujú. tenemos un concepto posiblemente errado, y yo decía, entonces mi alarma se encendió cuando yo dije, si yo soy profesional de la conducta, por 20 y pico de años con una clínica, maestría, todo esto, y no sé que tengo trauma, ¿qué más le queda al resto de la humanidad? Claro, claro, Y es era la raíz de mis problemas. Entonces, ¿cómo es posible que siendo profe, claro, el trauma maybe se ha venido estudiando más en los pasados 20 años, 10 años donde la neurociencia y todos estos avances han ayudado mucho a encontrar que la mayoría de los problemas están, la raíz es el trauma. Esto claro, maybe no estaba tanto cuando yo estaba estudiando mi maestría, pero la falta de ir actualizando esa información en nosotros también es un problema claro. aún con los créditos de estudios de educación continua y todo esto, Ujú. muchas veces no son necesarios. Si no somos autodidactas, vamos a seguir rezagados en este tema tan importante. Entonces Claro, hablo del trauma porque un trauma puede ser algo tan común como el no haber tenido una figura de los padres. Como tantos padres se desconectan de sus hijos y no son responsables ni están por ello, eso es un trauma. Entonces, la mayoría de nuestras madres que tienen 5 maridos diferentes y todos los niños son distintos padres y ninguno de los padres está presente. mm, Eso es un trauma. Y de hecho es sí, una de las 5 heridas emocionales del alma. Sufrimos por eso. Eso es un dolor que nos causa, ¿no? O sea, me pasaba preguntando por qué no me quiso, por qué no estuvo, por qué esto, por qué. claro, Entonces, o sea, hay un problema conmigo. claro, claro, Entonces, el no entender una cosa tan importante, el bullying es un asunto de trauma, el bullying. claro, claro, El trauma claro. religioso, que aunque no hablo de hecho mucho en detalle, también es un tipo de trauma Mm, espiritual. Entonces, tantas cosas que nos afectan y aún somos ignorantes, y debido a esa ignorancia seguimos pagando el precio en nuestra vida. claro, claro, claro. Es traumas que, querrámoslo o no, pues
no nos dimos cuenta, ¿no? Se nos presentó la situación, lo experimentamos de esa manera, lo percibimos de esa manera y creó una huella, ¿no? En cada uno de nosotros, ¿no? Sí, Y tú, pues aquí en tu libro, yo sé que lo desglosas muy bien, creando, creando en nosotros esos códigos, ¿no? Como dices, ¿cómo se llama tu libro? Códigos del ser, exacto, que te van exacto. creando como una personalidad, como un esquema de tu vida, ¿no? Claro, porque los códigos sí vienen siendo, los códigos son las creencias, y hablo las creencias, pero las creencias forman como unos algoritmos sobre nuestra Ujú, mente. Entonces, esa claro. creencia a la que somos programados desarrolla ese tipo de algoritmo que yo le llamo el código, entonces vamos a escanear toda la vida. Yo hablo de ahí, en el libro hablo de los sesgos de confirmación y hablo del sistema reticular activado, que es lo que se encarga Ujú, de hacer ese algoritmo, ese código, buscar todo el tiempo validarlo una y otra vez. Entonces, cuando tenemos esa creencia, por ejemplo, de no soy suficientemente bueno, por dar un ejemplo, vamos toda la vida buscando cosas que nos hagan validar esa creencia. So, por eso es ujú, tan importante entender esto a través de esos algoritmos que creamos en nuestro subconsciente y no podemos ver otra cosa que sea esa creencia. Eso es lo increíble. O claro. sea, te pueden presentar 20 diferentes escenarios, pero tu mente solamente va a captar y va a buscar aquello que valide esa creencia. Yes. Me gusta cómo lo pones, eso de cómo es como en la computadora, ¿no? Te va buscando cuál es el que como que pega con tal cosa Exacto, y lo resalta. exacto. Claro, claro, claro. Entonces las creencias, wow, ¿no? Nos hemos criado, hemos aprendido muchas cosas que quizá no vienen de nosotros, son cosas que vienen de la cultura, de nuestros padres, nuestros tatarabuelos, pero son creencias que nos hacen, que decimos que nos definen. Y al Sí. final, pues actuamos debido a esa. Cuéntanos de las creencias. Sí, mira, a las creencias es como un tema que es un poco difícil de digerir para mucha gente, como que no lo Ujú, pueden entender, porque pensamos que, ok, creencias religiosas, creencias en los gobiernos, y hablo de esto más también adelante en el libro, eso es parte de las creencias. Y ese sistema de creencias es parte de nosotros, pero las creencias se desarrollan en nuestra mente subconsciente, no están en la mente racional. Por eso batallamos tanto, porque la gente trata de ver las creencias desde la razón, analizándose desde la mente, pero las creencias se alojan en nuestra mente subconsciente. Y ahí hablo del subconsciente también. ¿Qué realmente es el subconsciente? ¿De qué está hecho? ¿Cómo está formado? Para comenzar a entender un poco más esto. Entonces, esa creencia es esa percepción que yo tuve en la infancia muchas veces. Y desarrollé esa idea que almacené en mi memoria subconsciente siendo validada por una emoción. Las creencias se validan y se forman por emociones. Yo recibí el impacto, por ejemplo, yo tuve un padre ausente que no me quiso, como fue en mi caso, que estuvo emocionalmente indisponible. Y yo desarrollé una creencia, ok, si mi padre no me quiso, ¿quién me va a querer? O si mi padre no me quiso es porque hay un problema en mí, o yo claro. soy malo. Y el dolor que me ocasiona esa ausencia, el dolor que me ocasiona ese impacto de esa circunstancia, es lo que desarrolla la creencia, es lo que desarrolla ese código subconsciente. Entonces, toda nuestra vida va a ser dirigida por ese código o Mm, creencia subconsciente. Por eso usted hace una cosa, piensa otra, dice otra, se comporta de otra. Y cuando no hay coherencia en la persona, es que hay algo en tu subconsciente que no machea eso que tú quieres traer o eso que tú quieres vivir. Sí, es bien importante entonces comenzar a entender, y como pongo en el libro, desgloso distintos tipos de creencias, ujú, incluso creencias con el dinero, que muchas veces la gente no entiende. Porque estas creencias es ese código que tú formaste sin darte cuenta. Por ejemplo, si yo desarrollé la creencia de no ser suficientemente buena, como es la mayoría, o no merecer, mi vida va a comportarse al no merecimiento. Y por más que yo trate de tener un buen trabajo y por más que yo trate de destacarme en algo, me voy a autosabotear porque dentro de mí yo pienso que no merezco. Igual las relaciones. Voy a escoger relaciones, claro, eso se llama el uso del trauma, pero no voy a ser capaz de recibir relaciones saludables ni buenas porque dentro de mí dice, yo no merezco eso. Eso es muy bueno para mí. Entonces, mm, el trabajo interno que hay que hacer
es comenzar a identificar esas creencias, porque las creencias se pueden reprogramar. Toman tiempo, es un proceso que también tiene que ser intencional. Las creencias no se reprograman por osmosis ni por un milagro, no. Tienes primero que saber cuál es esa creencia y segundo, comenzar a reprogramar esa creencia y eso es otro proceso también. Claro, claro, claro. Es decir, que tenemos que ser intencional en todo lo que queremos lograr, ¿no? Porque, como decías ahorita, el ego se encarga de que estemos tan cómodos que va a normalizar cualquier incomodidad que tengamos en nuestra vida, lo va a normalizar para que no hagamos nada. Pásate viendo televisión todo el día y el ego va a estar feliz. Pero si tú Exacto. quieres cambiar, tienes que tener la intención, ¿no? Sí, y mucha gente se le hace difícil, le molesta cuando hablamos de esto de las creencias y del ego, porque no podemos entender que seamos los causantes y protagonistas de nuestro propio Claro, dolor. claro. Entonces, por eso nos creamos esta falsedad de echarle la culpa al diablo, por ejemplo. Porque es más fácil echarle la culpa al diablo que entender que la persona que se ha estado saboteando, que se ha estado autodestruyendo, soy yo misma. ¿Cómo, Jatelicia, tú me vas a decir que yo me odio, que yo me estoy destruyendo, que yo hago todas las cosas mal? Sí, porque tu subconsciente tiene unos códigos negativos, tiene unos algoritmos que son en tu propia contra, Claro, por claro. la percepción o lo que te dijeron tus padres en la infancia. Entonces esto a la gente le hace mucho ruido, porque no podemos entender que somos los causantes de nuestro dolor. Entonces, como no nos educaron a entender, o sea, ni yo como profesional de la conducta, nos enseñan a hablar de la mente subconsciente. Yo aprendí esto en el coaching. Yo no sé tú si en la psicología o en donde estudiaste. No, no nos hablan de subconsciente, porque para No. la psicología Freud es algo obsoleto. El psicoanálisis, eso es. Entonces, no me enseñan, a veces yo le he preguntado a los psicólogos por qué no enseñan a hablar de subconsciente. O sea, los psicólogos no trabajan el subconsciente porque de ahí es donde vienen nuestros problemas. Sí. Entonces nos quedamos en lo cognitivo conductual cuando la raíz de mis problemas es lo que yo no veo, lo que yo no entiendo. Entonces aquí en el coaching, por eso los coaches son tan maravillosos porque te llevan a decodificar, o sea, Claro. ayudarte donde no hay coherencia en ti, donde te están mintiendo. Claro. Y te Claro. confrontan con la verdad, pero si no eres confrontado nunca vas a crecer. Nunca va Sí, a crecer. yo Claro. era la persona que escogía relaciones tóxicas una y otra vez por mis programas, por mis códigos, por lo que sea, por mi energía, pero yo era la persona responsable de causarme el dolor. Ya, exacto. No era el diablo, yo era la persona encargada de que me saboteaba cada vez que tenía buenas oportunidades de trabajo, porque tenía una herida de no merecimiento tan fuerte que no sabía recibir algo mejor. Entonces me autosaboteaba. Pero es más fácil echarle la culpa al diablo. Y el diablo que me robó. Mira, el diablo no te ha robado nada. Te lo robaron en tu infancia. Lamentablemente, programándote con códigos que crean algoritmos que no son los mejores para ti. Y te llevan a ti misma a tomar decisiones devastadoras. Tú eres tu propio enemigo muchas veces y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Exacto. Pero es más fácil culpar. Al de afuera. Claro, que decir, Claro. yo soy la responsable del desmadre que he hecho en mi vida. Claro, claro, claro. Pero estamos aprendiendo, ¿no? Porque siento que es la parte de que no sabemos, ¿no? Y Sí. como no sabemos, tú escribes una frase que aquí en tu libro dice, nos toca crear nuevas experiencias, nueva información, pero ¿cómo hacerlo si no sabemos que podemos? Exacto, Entonces, exacto. si tú no sabes, pero para eso está el libro del Código del Ser, para que, a ver si ve mejor aquí, la luz no me deja, para que se puedan comenzar a dar cuenta de cómo pueden cambiar. En este tiempo de tecnología y de tanta información, hay información para cambiar, hay información para crear conciencia. Una parte que también me encanta de tu libro es que al final de cada capítulo tienes preguntas, por eso es una tarea, Sí. para que las personas, pues me imagino que piensen un poquito más. Empiecen a tener la conciencia del trabajo interno. Sí, Claro. porque obviamente no, cuando hablamos de trabajo interno, yo siempre hablo de trabajo interno, yo decía, el trabajo interno es el de mirar hacia adentro. Pero, ok, ¿cómo empiezo a mirar hacia adentro? Pues ahí te doy una guía de 2 o 3 preguntas para que comiences a cuestionarte.
y a mirar hacia adentro. ¿Qué aprendí de este capítulo? ¿Ves? ¿Cuáles son las creencias que cargo? No sé, ¿sabe? Empieza a autoobservarte y a crear conciencia para comenzar a cambiar tu vida de eso que no te ha servido para bien. Si dejar de culpar al diablo, dejar de culpar a lo externo y abrazar la cruda verdad de que dentro de mí están los códigos equivocados, lamentablemente, pero esos códigos equivocados pueden ser reprogramados. Si te doy una guía, te doy varias preguntas al final que te ayuda a comenzar a hacer ese trabajo interno que la mayoría de la gente no sabe, muchas veces evade, se resiste, pero al final es lo que nos trae el fruto dulce de la transformación en nuestra vida. Excelente, excelente. Pero como ya ven, el libro tiene mucha información. Ese es solo el primer capítulo y son 15. Entonces hay mucha información para que la persona pueda comenzar a crear esa conciencia y comenzar a hacer cambios. No vamos a seguir hablando más porque hay mucho que hablar, pero hay que dejar que la gente lea el libro también. Y vamos a dejarlo para el próximo capítulo. Exacto. Entonces, ¿qué algo más que quisieras decir antes de cerrar esta parte del primer capítulo? No, Fidelina, gracias por estar acompañándome aquí. Me gustaría que tú me dieras tu impresión como profesional de la conducta. ¿Cómo aún siendo profesional de la conducta esto ha ayudado o aportado valor en ti? Mira, el libro, además de que te sigo, pues tengo más información, pero el libro es excelente porque sí, porque solo en el primer capítulo tú le das bastante información al que está leyendo de lo que va a encontrar en el libro y comienzas a presentar inquietudes porque cuestionas cosas que la mayoría de la gente no las cuestiona, Yeah. ¿verdad? Entonces comienzas a decir, wow, ¿cómo va a ser? ¿No? Entonces, pienso que es un buen inicio para que la persona comience a crear esa conciencia. Y a mí particularmente, pues, me ha ayudado mucho también a afianzar conocimientos que ya tenía, pero a ser más profundo, a ir más profundo en aquellas cosas que quizás por costumbre, porque programada, ¿no? También, de alguna manera, pues, pues se me escapan, ¿no? Pero es excelente el libro y como te digo, hay mucha información, muchísima información, pero tenemos que estar abiertos a aprender y a crear conciencia para poder hacer esos cambios. Los recomiendo muchísimo, muchísimo el libro. Sí, sí. Gracias, Fidelina, por estar aquí, sacar de tu tiempo acompañándome. Fidelina es coach de mentalidad también, tiene su espacio como coach de mentalidad. Fidelina, háblanos un poquito antes de irnos de qué tú haces, cómo ayudas a las personas. Mira, yo trabajo con mujeres latinas, que mi inquietud siempre ha sido trabajar, empoderar a la mujer latina para que sea ella misma, ¿no? Para que se presente en su propio pie. Y entiendo que la manera como pensamos es la que nos tiene atrasadas, es la que nos tiene en un espacio de sumisa, de que no puedo, de víctima, Exacto. ¿no? Entonces yo trabajo directamente con la mujer, ayudarle a entender que lo que ella piensa, que está aquí. Ella puede crear su vida diferente dependiendo de cómo manifieste sus pensamientos y sus emociones, porque va una cadena, ¿no? Como tú piensas, pues sientes emociones y después actúas. Y una cosa que tú mencionabas mucho de que cómo hemos aprendido a pelear y a manifestar nuestras emociones con pleitos y cosas, las mujeres tendemos a ser un poco más, nos agarramos de ahí, de la parte emocional, y entendemos que eso yo estoy así y ya. Yo me siento triste y ya. Y escuchamos canciones de amargue y ya. Pero no, tú tienes la posibilidad de empezar antes. Comienza a supervisar lo que piensas y vas a ver cómo vas cambiando, cómo sientes y cómo actúas. Ese es mi mayor trabajo, ¿no? Que Pues me imagino que cositas entonces con el libro te aporta más información para seguir abonando, viendo Claro, distintas perspectivas para ayudar a tus clientes. claro, exacto. Porque cuando tú entiendes que desde la infancia, porque primero tienes que reconocer esa parte, vas creando estos pensamientos que siguen perpetuando la conducta, entonces como que es como de abajo hacia arriba y después vuelve hacia abajo, ¿no? Desde aquí adentro a tu cabeza y te das cuenta que está aquí adentro. Claro, claro, es increíble cómo las dos cosas, todo se conecta, todo está junto. Sí, 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 Exacto. sí, sí. Ya saben, mis amigos, así que yo voy a colocarle en el enlace la información de Fidelina por si usted quiere seguirla también.
aporta Sí. valiosa información para nuestra comunidad latina. Así que gracias, Fidelina, por estar aquí, compartir este rato, ayudarme a que las personas puedan desmenuzar mejor y comprender bien este material tan valioso. Así que mis amigos, nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio, segundo capítulo, Las emociones son como niños. Así que nos vemos, hasta la próxima. Bye.